Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, vamos a tratar de ayudarles a entender un poco lo que significan las pautas de evaluación. Muchos de ustedes han manejado esto y saben de qué se trata, así que también les pido que cualquier cosa me vayan ayudando y vamos a ir trabajando esto en conjunto. ¿Ya? María Isabel, ¿puedo compartir pantalla? Entonces, vamos a partir pensando qué esperamos que se lleven a casa después de esta charla. Uno, que ustedes puedan entender que evaluar los desempeños se puede, a través de la observación, se puede hacer controlando la subjetividad. Porque siempre que nosotros estamos haciendo una observación, de alguna manera lo vemos con los ojos nuestros, con nuestros lentes. Y eso hay que controlarlo. Y vamos a ver algunas bases para construir estos instrumentos. Entonces, lo primero que voy a partir es con la definición de evaluación que yo voy a manejar para efectos de esta charla. Uno es un proceso que implica la recogida de información y posteriormente hay una interpretación. Y esta interpretación se hace en función de un contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad. O sea, nosotros tomamos esta información y la contrastamos con algo que ya tenemos dado, un criterio, un patrón que nosotros deseamos que se cumpla. Y esto hace posible que nosotros emitamos un juicio de valor y que finalmente podamos tomar una decisión. Entonces, en esto vamos a ver lo que es el proceso que implica esta recogida de información y la posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros estamos hablando de la observación, este generalmente es el método más antiguo, es el más sencillo y el que generalmente usamos más frecuentemente para recolectar datos. Y sobre todo sabemos que es irreemplazable para recolectar datos sobre ciertos aprendizajes. Sin embargo, tiene la desventaja que cualquier registro de datos de este tipo está condicionado por los prejuicios que tiene un observador, porque toda esta observación es parte de juicios subjetivos. Entonces, las pautas de evaluación nos van a ayudar proporcionándonos criterios para observar determinado desempeño. Es decir, estos criterios, estos patrones de deseabilidad, ¿cómo desearíamos nosotros que ese desempeño fuera realizado? Y por lo tanto, de alguna manera guían los juicios del observador y controlan un poco la subjetividad. Y nosotros lo podemos usar, perdón, la cosa se puso loca. Al otro lado, al otro, ahí está. Ya, lo que pasa es que se usan para evaluar casi cualquier cosa dentro de lo que significa los desempeños, un informe, un seminario, un portafolio. Y generalmente definen un patrón que permite al estudiante determinar su avance, es decir, autoevaluarse. O también pueden ser aplicadas por otros, como por ejemplo por sus pares. También permite al docente o evaluador hacerse un juicio fundado, es decir, posteriormente puede decir al estudiante por qué lo hizo bien o qué cosas le falta mejorar. Entonces, estas pautas de observación están compuestas por lo que se llama indicadores y una escala de calificación. Es una tabla de doble entrada donde arriba tenemos la escala de calificación, en la primera columna los aspectos que vamos a evaluar, y en el centro todos los criterios o los patrones de deseabilidad que nosotros esperamos del estudiante. La primera que nosotros tenemos y conocemos muy frecuentemente es la pauta de cotejo o lista de cotejo, también llamada checklist.
Y esto permite verificar la presencia o ausencia, es un sí o un no, de algunos indicadores en el desempeño del estudiante. Por ejemplo, esta es una toma de presión, donde están sí o no. Saluda al paciente, se presenta, explica el procedimiento, escoge al manguito, acomoda al paciente. Es una serie operativa de una cosa que ocurre en forma sucesiva. Por ejemplo, detecta esta presencia o no del indicador, pero no determina su calidad. No sabe si se lo hace muy bien, si lo hace más o menos, si no lo hace bien, solo si está o no está. También usa palabras, frases, oraciones que expresan conductas concretas y donde aparece sí o no. Cada una de estas acciones debe estar señalada con precisión. Y si tiene un orden, por ejemplo, esto de tomar la presión, la verdad es que deberían seguir esta secuencia pertinentemente. La siguiente tipo de pauta de evaluación son las pautas de apreciación. En este caso se califica el desempeño de acuerdo a una escala preestablecida y también se le llama la escala de rango. Por ejemplo, nosotros tenemos demuestra empatía en la relación médico-paciente. Y aquí podemos no solo decir si la demuestra o no la demuestra, sino que nunca la demuestra, rara vez la demuestra, la mayoría de las veces o siempre la demuestra. Cuando estamos ante esto, empezamos a decir, ¿qué significa la mayoría? ¿O qué significa rara vez? Es una escala de apreciación, queda a definición del evaluador, que es una de esas cosas. Y utiliza otros términos, por ejemplo, excelente, bueno, regular, malo, excesivo, adecuado, escaso o nulo. Califican el desempeño del estudiante. Son más representativas para evaluar el objetivo que se desea medir. Y permiten entregar un juicio, una apreciación respecto del desempeño del estudiante. Y finalmente, la que más me gusta a mí, porque siento que nos ayuda mucho más a entregarle tanto al estudiante en qué puede mejorar, es la pauta de evaluación de desempeño o conocida también como rúbrica. En este caso, hay una descripción detallada del desempeño. Generalmente tiene que tener más de un indicador, se puede asociar a puntajes, porque puede ser calificatoria o para retroalimentar. Si es para retroalimentar, no es necesario que esté asociada a puntaje. Y la rúbrica puede tener un carácter incremental, o sea, irse complejizando a través de los niveles de rendimiento. ¿Cómo vamos a construir esta pauta de evaluación de desempeño? Lo primero que tenemos que hacer es fijar el producto y cuáles son las dimensiones de este producto. Entonces, cuando nosotros fijamos el producto, tenemos que enunciar un desempeño de aprendizaje complejo. Entonces, este desempeño tiene que estar constituido por un comportamiento que sea complejo y que esta realización ha sido comprometida a los estudiantes. Por ejemplo, realizar una anamnesis. Y hay que respetar las características y las condiciones que se han fijado previamente. Tenemos que desglosar este desempeño en las dimensiones que son claves para el producto. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales dimensiones? ¿Cómo se describe cada una de estas dimensiones? Y la descripción de cada dimensión tiene que ser observable y medible. Por ejemplo, no podemos pensar en que reflexiona. Reflexiona, nosotros no podemos observarlo como evaluadores ni tampoco medirlo. Y además tiene que medir algo que se provee dentro del curso. Y si nosotros estamos respondiendo a estas preguntas, nosotros vamos a decir cuáles son las principales dimensiones, cómo se describe cada una de esas. Nosotros ponemos el desempeño, ponemos la dimensión, otra dimensión, y cada dimensión a su vez tiene un indicador, tiene más de un indicador, pueden ser 2, pero ojalá sean 3 o más.
En general, los diferentes componentes se transforman en indicadores observables por algún medio que va a ser consensuado como válido, probado y confiable. Si nosotros tenemos esto que es realizar una punción lumbar, vamos a desglosarlo en varias dimensiones. Por ejemplo, la dimensión recepción al paciente, realizar la punción propiamente tal y la entrega de instrucciones finales. La recepción del paciente la vamos a desglosar en indicadores, por ejemplo, llama al paciente por su nombre y se asegura que es quien dice ser. Indaga el motivo de la punción y las posibles contraindicaciones. Explica al paciente el procedimiento. Pero eso tiene que realizarlo, este nuevo checklist, tiene que realizarlo todo. Cuando habla de recepción del paciente, tiene que hacer esas 3 cosas. Después realiza la punción. Y ahí tiene que revisar los recursos que necesita para realizar el procedimiento, se prepara para un procedimiento aséptico, ubica la zona de punción, informa al paciente de lo que puede sentir. Y la entrega de instrucciones finales también tiene al menos 2 indicadores. Después vamos a definir el estándar. Y esto es, quizás, el estándar es el criterio, el patrón de deseabilidad. Entonces nosotros vamos a tener que el estándar de desempeño generalmente es una declaración. Nosotros decimos qué es, lo declaramos. Y esto expresa un nivel de logro y de desempeño requerido. La idea es poder certificar el desempeño ante la secuencia curricular, ante el plan formativo, ante la sociedad o ante el grupo de pares. Según la Agencia de Calidad del Reino Unido, el estándar se concibe como el umbral de dominio o no de un desempeño o un comportamiento dado. Es decir, yo estoy sobre la posibilidad de dominarlo. Cuando nosotros estamos hablando de profesionales de la salud, podemos recurrir a un producto de aprendizaje esperado. Y define un patrón que permite al estudiante determinar su avance. O sea, le es posible al estudiante autoevaluarse por mirar la rúbrica y permite al docente evaluador emitir un juicio fundado acerca de la calidad del logro. A partir de las dimensiones que desarrollamos, formule cuál sería el buen desempeño en cada una de las dimensiones. O sea, si nosotros estamos viendo lo de la punción lumbar, no solo decimos que tiene que saludar al paciente y todo lo demás, sino que decimos cuál es el buen desempeño. Y es habitualmente que es apropiado o corresponde a las buenas prácticas de la profesión. Entonces es una noción de este colectivo que son los profesionales, que lo hacemos visible como una regla, como un criterio, para poder comparar los logros de nuestros estudiantes. Y es aquí donde nosotros tenemos componentes o dimensiones, y lo primero que hacemos de la dimensión 1, que podría ser recepción del paciente, le decimos, bueno, ¿qué vamos a entender por bueno o estándar? Y ahí después empezamos a llenar los que están a los lados. Entonces vamos a completar los restantes componentes. Aquí tienen ustedes los restantes componentes. Y si ustedes ven el estándar recomendado, que va a ser el B, bueno, nivel de desempeño es lo esperado. Hay un mínimo nivel de error. Es altamente recomendable. Eso es lo que nosotros teóricamente esperamos de bueno. Según el estándar del Reino Unido, caería en suficiente, es decir, el nivel de desempeño permite acreditarlo para el ejercicio profesional. Los errores que presenta no constituyen peligros ni amenazas. Y después tenemos el nivel necesita mejorar, donde eventualmente el nivel de desempeño está por debajo del esperado, pero además constituye un peligro o amenaza por la gravedad o la frecuencia de los errores. Y después ponemos el desempeño destacado, donde se supera lo esperado o se propone o desarrolla nuevas acciones. Y ahí nosotros lo vamos llenando. ¿Qué va a significar, por ejemplo, la recepción del paciente? Ya sabemos lo que es bueno, pero tenemos que ver qué vamos a entender por destacado
por suficiente o porque necesita mejorar. ¿Mm? Entonces, tenemos que describir, ya eso lo comenté, y no hay que olvidar incluir 2 o más indicadores por dimensión o por aspecto a evaluar. Y una recomendación adicional es que uno tiene que tratar de eliminar la ambigüedad en la redacción de los indicadores. Porque si nosotros decimos, generalmente saluda al paciente cuando entra, y yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es generalmente, y este ejercicio lo he hecho en algunos momentos, me dicen entre el 90 y el 60%. Pero es un rango muy amplio de 30 puntos que está entre el 60 y el 90. Por lo tanto, es difícil hacer un lente que sea adecuado, o sea, cómo poder mirar a este criterio de deseabilidad es demasiado amplio. ¿Mm? Bueno, y aquí viene la parte que se ve cuando uno usa una pauta de evaluación de desempeños para efectos de calificación, donde nosotros tenemos que asignar puntaje y proporcionar reglas. Y esto un poco, de alguna manera, se nos complica un poco. Entonces, si nosotros tenemos esto, nosotros vamos a aplicar puntaje para cada nivel de logro. O sea, en el reprobado vamos a decir que ya tiene 1 a 3 puntos. Necesita mejorar 3 a 4. Suficiente 4 a 5. Bueno 5 a 6. Destacado 6 a 7. O lo ponemos como reprobado 1, necesita mejorar 2 puntos, suficiente 3 puntos, bueno 4 puntos y destacado 5 puntos. Entonces, cuando nosotros definimos las reglas, nosotros llamamos, esto significa que hay que tomar decisiones. Y en algún momento nosotros tenemos que definir si van a compensar algunas dimensiones que no están logradas. Si unas dimensiones bien logradas van a compensar otras no logradas. O si hay algunas dimensiones que tienen que ser cumplidas, y que lo que llamamos las banderas rojas. Y eventualmente eso lo decidimos nosotros como encargados del aprendizaje de este desempeño que se está evaluando. Nosotros, para asegurar la confiabilidad de la rúbrica, obviamente tenemos que aplicar el criterio de juicio para revisar esta rúbrica. Y lo más importante, tenemos que preparar a los evaluadores. Muchas veces se les entrega la rúbrica sin explicarles bien cuál es el sentido de cada una de las dimensiones. Por tanto, hay que analizar este instrumento con los que van a evaluar, con los que van a aplicarla. Hay que hacer una aplicación piloto del instrumento y luego hacer las modificaciones que sean necesarias para poder hacerlo comprensible para todos. Fíjense, cuando nosotros tenemos, digamos, diferentes escalas para medir el error. Por ejemplo, no reúne las expectativas, yo digo ya, tiene 10 o más errores. Necesita mejorar 5 o 12. Pero la siguiente escala, la escala 2, dice, ya, pero también está más o menos ahí, reúne las expectativas, 3 o 4, tiene menos errores. Cuando tú dices en la escala 3, menos del 90% del estudiante, entre 10 y el 50, entre el 51, eso no habla del desempeño del patrón de deseabilidad porque está viéndolo respecto del grupo, no del criterio que nosotros definimos. Pero en el 4, por ejemplo, dice errores frecuentes que interfieren con la legibilidad del documento. Pues necesita mejorar, tiene muchos errores, o errores ocasionales que complican la legibilidad. Reúne las expectativas, es decir, tiene pocos errores que no afectan la legibilidad. Y excede las expectativas porque no tiene errores, o tiene prácticamente, está sin errores. Si nosotros pudiéramos decir algo de la primera, podríamos decir que esta no es funcional porque las categorías son mutuamente excluyentes. Si la vemos, 10 o más, 5 o 12, se están excluyendo entre ellas. En esta, no es muy útil porque a veces un error puede ser más grave que 3 errores juntos, si este error es una bandera roja. En la 3, obviamente,
nos sirve para evaluar la calidad de lo aprendido porque no está en base a un patrón de deseabilidad, sino que está calificando con respecto al resto del grupo. Y en la 4 es efectivamente la mejor. Porque evalúa diferencias cualitativas entre los distintos niveles de calificación. Bien, eso era lo que quería comentarles.